Muy bien, estamos de nuevo aquí en Modo País, lo decíamos en el primer bloque, hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual, además septiembre se considera el mes de la diversidad y hay muchos temas que, como bien decía Miguel en el comienzo, se desprenden a partir de que uno piensa en Daniel, el Turco Márquez, que es médico y docente formado justamente en diversidad sexual. Así que como siempre, gracias Daniel por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, un gustazo. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, bienvenido nuevamente y para ya meternos en tema, porque seguramente vamos a tener muchos disparadores. ¿Qué entendemos por diversidad sexual? Bien, yo creo que ahí hay un abanico enorme. La diversidad sexual integra a las personas que tenemos todas las orientaciones sexuales. Yo entiendo que la diversidad sexual también integra a las personas heterosexuales. Es una conjunción de diferentes orientaciones sexuales y también identidades de género. Personas que se pueden identificar o no con el género asignado al nacer. Ahí tenemos a las personas trans, varones trans, mujeres trans, personas no binarias. En el corte hablábamos esto de que cómo los jóvenes tienen cada vez más claros los conceptos y muchas veces aprendemos de los propios jóvenes. Totalmente. La ecuación de género también, ¿no? Exactamente. En el consultorio yo atiendo muchos adolescentes y me pasa mucho esto de que nosotros no teníamos referentes de la diversidad sexual en nuestras infancias, por ejemplo. Y ahora los adolescentes, los gurises más chicos, te dicen, mirá, yo sigo a tal banda que es una persona trans. Empezó cada vez más fuerte a que se saque el foco de la identidad de género y se empiece a mostrar el talento de las personas, la diversidad sexual, porque antes era tanto el foco, cuando nosotros éramos jóvenes, claro. en que se ponía ese foco justamente en la diversidad sexual y no tanto en el talento. Entonces no había referentes para seguir. Entonces hoy por hoy los jóvenes tienen referentes que dicen, mira, yo quiero ser como tal, quiero cantar como tal. En Uruguay tenemos, puedo decir a Mochi, por ejemplo, que es una persona de la diversidad sexual que canta increíble y que muchas personas dicen, quiero ser cantante como él. Claro, pues, es la persona, más allá de, Exacto, de- exacto. de otro tipo de cosas. Yo te pregunto, para después ir ahondando en los temas que tenemos para hablar, ¿en cuándo se define esa identidad sexual? Porque a veces nos llama la atención esto de decir niños trans, Ahí va. ¿no? Niños, adolescentes trans. En el adolescente creo que lo empezamos a ver con más claridad, pero quizá nos cuesta un poquito entender cuándo esa identidad sexual puede ser considerada, bueno, es un niño trans, Bien. para que esté dentro del paquete de trabajo que se aborda. Sí, yo creo que las etiquetas a veces nos ayudan y a veces complican. Pero Exacto. yo creo que en las infancias es simplemente acompañar. Yo trabajo en el Pereira Rosell, atiendo muchas infancias y adolescencias. Y Pero creo- la identidad sexual, ¿a partir de bueno, qué yo creo que época se no hay una empieza? edad para... Ah, ok. Porque a veces creo que ni un lado ni el otro, ¿no? Seguramente, seguro y está demostrado, la identidad de género, las personas se empiezan a identificar como niño o niña a edades muy precoces. Pero a veces es muy difícil decir, bueno, porque se sienta identificado con cosas femeninas, eso no lo hace trans. O sea, el juego es libre, las personas pueden jugar, Exacto. los niños sobre todo, el juego tiene que ser libre, el juego es sano si es libre. Las dificultades que he visto en mi trabajo son cuando los adultos le imponemos los juegos a los niños. El juego es parte de los derechos de los niños y muchas veces pareciera que si vos ves a un niño que te llama la atención porque por ahí le gusta cosas estereotipadas para las niñas, hay una reacción de los adultos de mandatarle el juego, mandatarle un cuadro de fútbol, vos sos de Peñarol, tenés que ir a tal lado. No sé, tengo un paciente que hace muchos años que le pintaron el escudo de Peñarol en el cuarto, ¿viste? Y a él no le gusta el fútbol, iba a prácticas de fútbol y no le gustaba jugar a eso. Entonces empieza como a perderse esa cosa del niño que es necesario, que es en el juego explorar. Cuando jugás podés volar, podés tener un oído biónico, y eso te hace al desarrollo, ¿sí? Jugar es sano, es parte de la salud. Entonces ahí empieza un problema de salud fuerte donde las personas entran a entender, los niños y cada vez más vienen con un conocimiento, empiezan a entender de que decir cómo se sienten está mal y eso está mal y es juzgado por los adultos y eso empieza a generar problemas de salud. Las familias que acompañan a estas infancias, yo no me gusta mucho etiquetar y siempre digo, hay que acompañar. Tu hijo no tiene ninguna enfermedad, acompañamos del equipo de salud, psicólogo, médico, enfermera, un equipo enorme. Acompañamos, que sea feliz, que pueda jugar. Después las definiciones se van a ir dando y los niños también te van guiando por dónde es el camino, qué necesidades tienen. Y después lo que decías vos, las orientaciones sexuales también se dan antes de que las personas inicien las relaciones sexuales.
porque la orientación sexual no es solo el sexo, sino también es una atracción afectiva. Entonces, por ejemplo, nosotros, si vemos adolescentes, capaz que de la adolescencia temprana, si vemos que una niña, no sé, yo me acuerdo siempre de mi hermana y pongo ese ejemplo, tenía un póster de Cheyenne y era chica en aquella época, ¿no? Ahora, y nadie cuestionaba eso, porque estaba esto de que a las niñas le podía gustar un cantante, etc. Pero ahora si un varón lo hace con un varón, empieza la patologización. Entonces yo creo que acá el camino es naturalizar. Los niños, no sé, se me ocurre siempre contar la anécdota de una niña que le escribió una carta a una niña en la escuela y se la dio a la niña, generó un mundo eso en la escuela. Me gustás mucho, algo así decía. Y algo que es desde el amor, desde lo afectivo, la niña entendió que por el mundo adulto ahora tiene que fingir que le gustan los niños. Entonces creo que ahí empiezan como los problemas, que son, es muy difícil estar adentro del closet y fingir algo que no sos, y más cuando lo aprendés a edades muy precoces. Entonces yo creo que el camino va más allá de las etiquetas, es acompañar que las infancias sean sanas. Recordemos que Uruguay es uno de los países con más alto porcentaje de suicidios e intentos de autoeliminación en infancias y adolescencias. En la población general, pero en infancias y adolescencias. Y muchas veces es por esta causa. Yo atiendo un montón de infancias y adolescencias que no se sienten comprendidas, no se sienten escuchadas, y eso genera problemas de salud. Bueno, ni que hablar, la irreversibilidad de la muerte, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Es tremendo lo que decís. Ahora, en ese proceso de acompañar, qué difícil es cuando la familia no acompaña, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, desde mi formación, que es la medicina familiar y comunitaria, siempre hay un espacio para los padres. Es imposible abordar a una infancia si no abordás su entorno. Los niños son su entorno. Si un niño se crea en... Bueno, ustedes que están todo el tiempo en la actualidad y ven situaciones e informan situaciones de violencia en diferentes lugares, vemos que los niños también son el entorno en el que se desarrollan. Entonces, es súper importante primero abordar la familia y muchas veces abordar la comunidad. Si un niño se cría en un entorno violento, donde todo el tiempo está en alerta, o esa comunidad está en alerta, ese niño va a tener una sensibilidad totalmente diferente. Entonces, es muy importante para nosotros que este abordaje se haga en el primer nivel de atención, en las policlínicas, donde están los médicos de familia y comunidad con equipos multidisciplinarios y pueden abordar el entorno y pueden hacer visitas domiciliarias. Parte de nuestro trabajo es ir a las casas de las personas, golpear la puerta, hola, te venimos a visitar, y ver cómo es el funcionamiento familiar, ver qué patrones se repiten, ver si ese niño tiene alguna limitante, por ejemplo, la violencia, si hay violencia intrafamiliar, si no, si ese niño puede ser libre para jugar. Entonces, eso es muy importante. No, pero es muy importante, mirá el ejemplo que voy a poner, me encantan los ejemplos siempre, pero a veces hago un poco de memoria cuando decían, no, el fútbol es para hombres, ¿no? Las mujeres no saben jugar al fútbol. Y vos veías a las mujeres jugar al fútbol y decías, sí, da la sensación de que no manejan muy bien el deporte. Ahora, desde un tiempo a esta parte... Dale la oportunidad. Claro, y se vas le ha a dado ver. la oportunidad. Claro. El fútbol, de alguna manera, se ha profesionalizado un poco más. Y hoy hay mujeres que juegan mejores que los hombres. Claro, Claro que sí. claro. Entonces, digo, ahí te das cuenta cómo es un tema de estigmatización sin ningún tipo de duda. Sí, y hasta de reproducir estereotipos. Yo creo que también, no sé, si pensamos en el mundo de la diversidad sexual, el fútbol y el deporte, hay muchas personas en el deporte, particularmente en el fútbol, que son de la diversidad sexual, pero que están dentro del closet. Porque hay un estereotipo vinculado a la masculinidad, al ser heterosexual, etc. Y cada vez que alguien del deporte sale del closet es noticia porque no es frecuente. Ahora, vos no sabés- así en el mundo de las artes, por ejemplo. Claro. Vos también tenés hoy en día en determinados clubes, y ya me meto en los temas un poco más deportivos, que sé que los has venido trabajando, tenés la figura de un psicólogo deportivo, ¿no? Algo Exacto. que no sucedía antes. Es cierto que no todos los clubes los tienen, pero por lo menos me da la sensación de que es un paso adelante en ese sentido para hablar de temas que antes eran tabú. Sí. Recuerdo que así lo conversamos en su momento con Damián Benchoam, psicólogo de Nacional, que además es el psicólogo institucional del club y que por lo tanto tiene una figura importante para que quizás esos temas de vestuario o de cancha que antes no se tocaban, hoy en día se aborden de otra manera, ¿no? Sí, ahora ha sido muy interesante esto de que cada año que pasa, cada sector de la sociedad se abre un poco más a charlar sobre la diversidad sexual, porque es algo que no podemos mirar para el costado. Existe, o sea,
yo escuchaba declaraciones de dirigentes de otros países que decían tipo, yo no creo en la diversidad sexual. Bueno, creencia, no creencia, existe, pasa y llega un momento que, por suerte, cada vez... Se impone. Claro, y que las instituciones de diferentes áreas, las deportivas, empezaron a abrirse cada vez más. Estoy trabajando mucho con algunos clubes deportivos. Quiero preguntar eso, ¿qué pasa en el club deportivo? Porque una cosa es cuando hay un deporte ya reglamentado, que tiene su propio psicólogo y tal, pero ¿qué pasa con el centro deportivo en el que podemos ir cualquiera de nosotros y de pronto no están las condiciones dadas para una integración, para una inclusión y para una igualdad para todos? Mira, nosotros hicimos un trabajo en Madrid que me pareció el tiempo que estuve trabajando allí con los clubes deportivos, donde ellos también vieron como una oportunidad, no solo focalizada en la diversidad sexual, sino focalizada en la diversidad corporal, en general. Bien. Entonces, por ejemplo, vos podés estar en un vestuario, yo qué sé, yo voy al club, por ejemplo, y me ha pasado de encontrarme con varones que tienen una intervención quirúrgica por ginecomastia, una alteración que pueden tener los varones, que es el aumento de los pechos. Y no está vinculado a la diversidad sexual. Pero también puede ser posible que te encuentres con un varón trans, ¿sí? Que se les sacaron las mamas y que tiene una masculinización de tórax. Pero ahí empieza todo un entrevero de a qué vestuario va, cómo... Claro. Hay algo muy diferenciado en los vestuarios de los varones y las mujeres. Las mujeres, por algo, entiendo yo, bien cultural e histórico, ahora que he conocido un montonazo de clubes en esto de ir a charlar sobre el deporte y la diversidad sexual... El tema de las duchas, ¿no? Las duchas. Sí, las mujeres Las tenemos mujeres nuestro tienen más lugar. privacidad, Y tienen aparte un en general cubículo. salís tapada, no somos Exacto. tanto de salir. En el vestuario sí. masculino, y acá traigo la clínica de nuevo, que siempre hay una correlación con el consultorio, un varón gay que sale del closet y habitualmente iba con sus amigos a hacer deporte al club, y estoy hablando de casos reales, muchas veces le pasa que en el vestuario donde están solo varones, todos desnudos, intercambiando, es víctima de bullying, por solo el hecho de haber salido del closet, porque pareciera que, y hay un preconcepto ahí con los varones gays, que es que solo importa el sexo, que no hay una atracción afectiva. Entonces pareciera que el varón gay solo quiere tener sexo con varones y no hay algo vinculado al gusto o a la atracción afectiva. Entonces también hay un estereotipo remarcado ahí. Entonces, por darte un ejemplo, este paciente dejó de hacer deporte. A lo que nosotros recomendamos, que es muy saludable para las personas, es fundamental para la salud hacer deporte, no encontró un ámbito en el que no pudiera ser no discriminado. ¿Qué abordaje hicieron ahí? ¿Qué soluciones le fueron encontrando en otros lados que pueden estar más adelantados en Bueno, en tratar otros el lados, tema? fundamental es que los varones podamos elegir tener privacidad en el club. No sé, hay cosas vinculadas hasta, te diría, hasta la higiene, etcétera, que tenés un varón al lado, o sea, las separaciones de las duchas, quienes conocemos los clubes, son centímetros. Entonces, yo qué sé, a veces, o en los espacios amplios del propio club. Entonces, si una persona, yo qué sé, pero por cualquier tema, pero hablemos de diversidad sexual, tiene, por ejemplo, una cirugía o si es una readecuación genital o corporal, si quiere intimidad, o lo que fuera. da igual, exacto. incluso porque no Exponerse a le esto, gusta eso. acercarse a otra persona. No A mí me impactó un montón, yo nunca había entrado a un vestuario femenino, me impactó un montón este trabajo que te comentaba que realizamos en Madrid, pero en Uruguay, yo creo que en el mundo pasa esto de que las mujeres están como más protegidas en su intimidad, van con su toalla, la dejan en el cubículo, se bañan, se higienizan y salen tapadas. Sí. Algunas no, Algunas otras no, no, pero me parece que tiene que ver con la autonomía y la decisión de las personas que pueden querer mostrar su cuerpo desnudo el que o lo no. quiera mostrar lo muestra y el que no, y no pasa nada. Exacto. Porque te puedo decir que en el vestuario no hay ningún tipo de problema. Si alguien está tapado, o sea, no hay diferencia, claro. no nos molesta si estás o no estás Pero tapado. debería O sea, ser una cada uno elección de hace la lo que persona. quiere. Yo creo que a los Exacto. varones muchas veces el vestuario puede ser una limitante. Esto de exponer su cuerpo abiertamente, porque también todos venimos de un proceso diferente con nuestro cuerpo. Puedes querer mostrarlo o no, o puede estar intervenido médicamente. Nosotros intervenimos un montón los cuerpos de las personas, quirúrgicamente, vinculado a todo lo que tiene que ver con la adecuación corporal en personas trans. Y bueno, Y más allá del vestuario, hay otra cosa que ha saltado mucho en los Juegos Olímpicos y era esto de qué pasa con una persona trans, va al equipo de su
de su sexualidad, digamos, del género asignado al nacer, va según lo que percibe, siente y se autopercibe. ¿Eso como qué pasa? Mira, en el mundo en general está Yo el hice un tema ahí tuit arriba. hace poco porque yo creo que algo que perjudicó bastante fue este último evento en los Juegos Olímpicos donde se mezcló dos Sí. cosas totalmente distintas. Hubo noticias falsas incluso porque además eran cromosomas masculinos Claro. y bueno, se creyó otra cosa, ¿no? No era una persona trans. Entonces yo creo que también esto de entreverar los términos, equivocarse en los términos, también atrasa un montón. Las personas, independientemente de lo que la gente cree, pero estoy yendo solamente a la biología, puramente biología, las personas pueden nacer del sexo masculino, del sexo femenino y también pueden nacer intersexuales, que es algo que ni siquiera tenemos en el radar. O sea, la diversidad también ya viene en la biología. Las personas intersexuales son personas que nacen con características del sexo biológico masculino y femenino en el mismo cuerpo. Entonces, esto que pasaba en esta deportista se le adjudicó el término trans. Entonces ya empezó una patologización de, bueno, si tiene cosas de varón, ¿por qué? Y era una persona que había pasado múltiples etapas por múltiples torneos, múltiples competencias, y que en esto que le dio la visibilidad se empezaron a entreverar los términos que intersexual no es lo mismo, no tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la biología. Entonces ahí hay cosas que son importantes aclarar. Sí, en el deporte cada vez más, por suerte, se tiende a integrar a las personas en los diferentes ámbitos. Claramente sí es verdad también que la biología masculina, del sexo biológico masculino, hay una cuestión muscular, etcétera, que hace tener mayor rendimiento, pero no es en el 100% de los casos. Por suerte existe la diversidad también en estos aspectos. No, quedó clarísimo. La última, Turco, para despedirte. Estamos en un mes especial. Al sistema político, ¿cómo lo visualizás? Esto corre por mi cuenta. A veces siento que algunos declaran para la tribuna, pero en el momento de tomar las decisiones miran por otro lado. Siento exactamente lo mismo. Me pasa un montón que en el mes de la diversidad muchos en el discurso son amigables, pero son los mismos que después que pasa septiembre señalan, adjetivan, patologizan, no dejan de ser a las personas libres. En la política pasa un montón, en otras áreas pasa un montón. Yo creo que un evento que organiza la sociedad civil este mes, que es la Marcha de la Diversidad, que es la marcha de las marchas más grandes, si no es la más grande que ocurre en el país, es algo que es saludable. Muchos pacientes míos es el día en el que salen a la calle, el único día del año, y por eso la marcha de salud, que no son señalados, juzgados, atacados o atacadas. Entonces es fundamental que estos espacios, todos deberíamos tener el derecho de transitar los espacios libremente. Hay personas, como me pasa en las consultas, que las tengo que atender por lesiones, por golpizas, etcétera, por el simple hecho de tener que exponerse a la noche a un lugar donde hay mucha transfobia u homofobia. Entonces siempre le digo a la gente, nos vemos en la marcha porque entiendo que es una marcha inclusiva, que no es solo para personas de la diversidad sexual, que nos encontramos todos, que vemos familias incluso, entonces me parece fundamental. Y a estos discursos que decías, Miguel, me parece que es importante que la gente reflexione sobre eso. Yo veo que septiembre es muy friendly, y después la política, que muchas veces en algunos sectores más conservadores sobre todo, tiene esto de estigmatizar, y los discursos que llegan de odio a la diversidad sexual después se transforman también en violencia directa de la gente. Quien tiene la responsabilidad de tener un micrófono o ser referente político también genera acciones en las personas individuales. Yo siempre apelo a esa responsabilidad. Creemos espacios de convivencia, creemos espacios en los que las personas podamos intercambiar, aprender, crecer. Y esos discursos de odio que generan acciones directas, después las vemos en el consultorio en lesiones graves. Bien cortito, un dato de contacto para aquellos que quieran saber más, informarse, pedir ayuda. Bien, yo siempre recomiendo a cualquiera de los colectivos de la diversidad sexual, porque ahí se pueden asesorar entre pares. Se me ocurre, ahora que los tengo de memoria, al colectivo TVU, Transboy Uruguay, a Ovejas Negras, hay muchos, pueden buscarlos por ahí. Pueden buscarme también a mí en redes, cuando tengo tiempo. Contesto varios de los mensajes que me llegan sobre preguntas. Tus redes sociales. Mis redes sociales es en Instagram, turco.marquez, y en X es
Turco Márquez o me buscan Turco Márquez y lo encuentran ahí. Exacto. Así que cuando tengo un tiempito, siempre intento contestar y Genial. asesorar. Si no es en los servicios de salud lo que yo trabajo, tenemos colegas en diferentes lugares donde pueden dar atención a las personas que necesitan ser acompañadas. Fundamental. Y gracias por este tiempo que te hiciste para venir a conversar con nosotros. Un placerazo siempre. Me voy al hospital ahora corriendo. La seguimos en cualquier momento.